En este video vamos a explicar la práctica correspondiente a la unidad 4 de la materia de dinámica de sistemas. Esta práctica se dividió en dos. Primero, la práctica 7, que es la respuesta transitoria para controles PI y PD, en la cual se nos propusieron dos ejercicios para resolver de forma analítica y posteriormente comprobar la respuesta utilizando Simulink. El primer ejercicio nos pedía calcular los parámetros del controlador PI para obtener una respuesta temporal con un máximo sobreimpulso de 22% y un tiempo de establecimiento de 3 segundos. Entonces se nos proporciona ya el diagrama de bloques del sistema y lo que hacemos nosotros es hacerlo en Simulink, como se puede apreciar en la figura 2.2. Para ello pues hay que hacer diversos cálculos manuales que nos permitan obtener la constante QP de la ganancia y el proporcional integral. Entonces para ello lo que se hace es hacer una función de transferencia, en la cual aquí se tiene una realimentación que ya toma en cuenta el controlador PI. Entonces esta sería la expresión matemática de la cual se puede obtener la función de transferencia. Al desarrollar esta expresión de forma algebraica se llega a esta forma. Esta forma, como ya se pudo ver en prácticas anteriores, corresponde a una forma de un sistema de segundo orden. Entonces, cuando se tiene un sistema de segundo orden, lo que se hace pues es igualar los elementos del denominador a los coeficientes tanto de amortiguamiento. Y aquí en este caso lo que más nos interesa a nosotros conocer es la constante Kp y la integral. Entonces, como nos dan estos datos, lo que nosotros debemos de buscar es obtener estos dos coeficientes, porque conociendo estos dos coeficientes automáticamente se va a poder despejar tanto que P como el integral, que es 1 sobre TI. Entonces ya nos dan estos valores, que es del 22% y de 3 segundos, y con ello podemos obtener el coeficiente de amortiguamiento con las fórmulas que anteriormente pues ya se nos han estado explicando y proporcionando en diversos documentos. Entonces se obtiene el coeficiente de amortiguamiento, que es de 0.43, y después obtenemos también nosotros el factor angular Wn, que lo tenemos que calcular también con la fórmula, ya conociendo el coeficiente de amortiguamiento. Entonces obtenemos ya estos dos factores, bueno, este coeficiente y este factor, y ahora que ya los conocemos, lo que se hace ya es poderlos sustituir en esta expresión, esto con el objetivo de poder obtener primero la constante de ganancia, que P. ¿Por qué? Porque si lo sustituimos aquí en este primero, todavía tendríamos también que conocer primero el integral. Entonces tendríamos todavía dos incógnitas, por eso se tiene primero pues que sustituir aquí, que ya tenemos estos dos datos y ya podemos obtener fácilmente Kp. Entonces sustituimos esto y se realiza un despeje, en la cual pues multiplicamos esto y después el 0.5 que está multiplicando pues ya lo pasamos dividiendo, de manera que obtenemos este resultado. Ahora se debe de obtener el factor TI. Para obtener TI pues utilizamos ya la primera expresión que tenemos de este lado, y aquí en este caso ya como conocemos Kp ya podemos automáticamente hacer un despeje. TI pues pasaría multiplicando y Wn cuadrado pasaría dividiendo. Entonces en la fórmula sustituimos esos datos que ya conocemos y obtenemos que es 0.2827. Ahora simplemente tomamos en cuenta que el integral es 1 sobre tau i. Entonces al hacer la operación se obtiene que sería igual a 18.850. Una vez que obtuvimos estos resultados, pues lo que sigue ya es directamente en Simulink trabajar con los datos. En este caso pues ya tenemos nuestro sistema, tenemos en la entrada que corresponde a un escalón unitario, tenemos el scope que va a medir los puntos señalados y ya tenemos el controlador.
En el controlador nosotros tenemos que poner los datos que obtuvimos, tanto la proporcional como la integral. Entonces ponemos los dos datos que conocemos y ya podemos pasar a simular, y en el scope obtenemos esta gráfica que nos muestra ya el resultado de la función de transferencia con el controlador incluido. Como podemos ver, la línea verde que representa el comportamiento de la función de transferencia y la roja representa el controlador, la azul la suma y la línea amarilla pues es el paso de referencia. Se puede observar que tiene un tiempo de establecimiento de asentamiento de aproximadamente 3 segundos, y si verificamos el máximo sobreimpulso podemos darnos cuenta que corresponde con el solicitado al inicio del problema, que es de 22% y un tiempo de asentamiento de 3 segundos. Esto sería con cálculos manuales. Ya si se desea se puede trabajar con el bloque de PID que nos permite en ocasiones poder analizar de una forma simulada qué proporcional o qué factor integral nos podrá ayudar a obtener el comportamiento deseado. Para el caso del segundo ejercicio pues fue algo muy similar, con la diferencia de que la función o el bloque que cambiaba, en este caso es 1 sobre s cuadrado, pero el procedimiento fue el mismo. Los cálculos manuales también pues utilizamos una realimentación sencilla para obtener la función de transferencia. En este caso, como es un derivativo, salió más sencilla, y aquí la diferencia con el ejercicio anterior es que en el otro estábamos utilizando un PI y este es un PD, es decir, este es derivativo y el anterior fue integral. Entonces, los cálculos manuales, al final de cuentas, esta expresión que es el denominador nos funciona igual porque también se iguala a la expresión general para los sistemas de segundo orden. Y el procedimiento es el mismo porque calculamos primero el coeficiente de amortiguamiento y también el factor angular. Entonces aquí tenemos las mismas expresiones igualadas. En este caso Wn cuadrada es igual a Kp, y dos veces este coeficiente pues Wn es igual a Kpti a tau. ¿Cuál es, o por qué varía esto? Bueno, esto es por el denominador, o sea el denominador es el que nos va a definir a qué va a ser igual el Wn cuadrada, el angular al cuadrado, y a qué va a ser igual el dos veces factor de amortiguamiento por el coeficiente angular. Es por ello que estas dos expresiones varían a las del ejercicio 1 por el denominador que se obtuvo de la función de transferencia. De igual manera, el procedimiento es muy similar. En este caso, como aquí simplemente teníamos igualado a Kp, se puede obtener directamente pues Wn, y elevándolo al cuadrado nos da ya Kp, que sería 4.855, y simplemente sustituyéndolo en esta expresión ya podemos obtener tau, que sería 0.4119. En la simulación el procedimiento es similar. ¿Por qué? Porque tenemos que configurar el controlador con los datos de los cálculos. Esto es pues respetando también que se nos está comentando que queremos que sea un tiempo de asentamiento de 4 segundos y un máximo sobreimpulso del 20%, que aquí pues ya está definido en las fórmulas y en los datos que sustituimos. Entonces, en el controlador, en este caso que es derivativo, nos prohíbe la proporcional P, que obtuvimos de 0.41 en esta parte, y el derivativo, que sería 4.855, y sustituyendo esos datos obtenemos esta gráfica
que ya corresponde al comportamiento del sistema. Y aquí se puede observar que la línea verde, que es la que corresponde al sistema, tiene el comportamiento esperado, ya que tiene el tiempo de establecimiento en aproximadamente los 4 segundos que se solicitaba. Bueno, esto sería en cuanto a la práctica 7. Y en la práctica 8 es referente a un informe Simulink. Entonces, para esta práctica lo que se buscó fue darle un mayor énfasis a Simulink, no tanto a la parte teórica como la práctica 7. En el ejercicio número 1 se nos pide dibujar la respuesta impulso, escalón unitario, rampa y una entrada tipo ruido de un sistema con la función de transferencia obtenida en el inciso B de la parte analítica de la práctica 5. Este fue el inciso B, que era obtener la función de transferencia de este sistema mecánico, y en aquella práctica obtuvimos este resultado, que esta era la función de transferencia que correspondía a una de primer orden. Entonces, para ello lo que se utilizó fue directamente ya Simulink, en la cual se dibujaron las 4 diferentes entradas para esa función de transferencia. La de pulso, que pues es una discreta, la de escalón unitario, la de rampa y una entrada tipo ruido. Entonces esto fue sencillo porque simplemente conectamos los bloques y al final pues ponemos un scope para poder ver gráficamente cómo se comportaban los sistemas. Y una vez que ya la simulación se activa, ya podemos observar en el osciloscopio de cada ejemplo la respuesta. Por ejemplo, aquí sería la del primero, que es el de el impulso discreto, y también podemos observar la de la entrada de escalón unitario, que ya tiene pues un comportamiento ya de estabilización, la de rampa y finalmente también la de la entrada de ruido. Entonces también pues se pueden modificar la configuración de los tipos de entrada, a lo mejor ya para casos más específicos. Aquí el problema no nos mencionaba exactamente qué configuración debía tener, o por ejemplo en qué momento empezar y así, pero todo esto se puede ir modificando. Aquí ya vienen los bloques con los parámetros y pues hay varios datos que se pueden cambiar en todos. Y también pues por ejemplo la función de transferencia, los denominadores, los numeradores, etcétera. Entonces pues este es muy útil, este software, porque nos permite hacer todo eso. Y pues como podemos ver nos permitió analizar también este tipo de entradas. Y también otra ventaja, podríamos utilizar MATLAB para hacerlo directamente en un script. En este caso pues ponemos la función de transferencia y luego con un L2 View podemos visualizar. En ese sentido pues nos pone tanto del impulso, del paso y de la rampa de forma ideal, que en realidad no varía mucho en comparación a las que vimos aquí en el Simulink. Por ejemplo, en el paso vemos que ambas, tanto en el del script como de aquí, llegan a la misma altura, que es punto 14 aproximadamente. Tienen un poquito de variación al inicio. Esto es más que nada por la configuración que se le dio en el Simulink al parámetro que no se especificaba del bloque, pero en general pues el comportamiento es muy similar también de la del paso, del impulso, perdón, discreto, y de la de rampa, que pues de hecho está continua, no estaba como que aumentando.
Esto sería en cuanto al ejercicio 1. Y esto más que nada pues nos ayudó o nos sirve para visualizar la utilidad de estos bloques y sobre todo de poder meter directamente la función de transferencia para analizarla ya con un scope, para verlo un poquito más que es un poquito más gráfico, o también podemos utilizarlo cuando ya se desean utilizar bloques que sean más largos o complejos para ya diseñar a lo mejor de un motor o de un sistema mucho más grande y que probablemente no se pueda hacer todo el análisis matemático de principio para hacer una función de transferencia final, sino que se requiere hacerlo por bloques, pues esto sería muy útil. El ejercicio 2 nos pedía realizar un archivo .m que permita a partir de una función de transferencia de lazo abierto de segundo orden que se puedan obtener los siguientes parámetros: el tiempo de retardo, el tiempo de levantamiento, tiempo pico, sobrepaso máximo, tiempo de asentamiento y error en estado estable. Entonces para esto pues se utilizaron las fórmulas matemáticas que ya habíamos estado analizando anteriormente y pues en MATLAB se genera el archivo, pero en vez de usarlo en la ventana de comando para hacer el archivo M, pues se hace en la ventana de editor y este ya nos permite después de editar, de hacer el código. Este es útil porque no se va ejecutando línea a línea como sucede en la ventana de comando, sino que se va a ejecutar cuando nosotros lo deseamos. Por ejemplo, aquí le damos run y para que se ejecute. Y esto ya nos va a poder permitir cómo funcionaría ya como una especie de programa, como una especie de script ya ejecutable. Por ejemplo, pues nos permite ingresar numerador y denominador para hacer una función de transferencia y ya en base a eso poder calcular todos sus parámetros y también la gráfica con el de step 6. Entonces, por ejemplo, aquí ya este comando nos dice ingrese el numerador. Pues por ejemplo podemos ponerle 8. Ingresar el coeficiente de S cuadrada podemos ponerle 3. El coeficiente de S 5. Y el término independiente 7. Entonces ya una vez ingresando estos datos, aquí si vemos en el archivo M representan una variable y esa variable pues es la que hace el código que ya nos da la función de transferencia y podemos ver ya en la ventana del comando como primero la hace y después ya nos calcula todos los datos que nos pedía el problema. Y también nos debe, bueno, en este caso se incluye al final un comando de step sys para generar una gráfica y también poderla visualizar. Entonces, por ejemplo, aquí ya se generó. Podemos ver que ya se nos genera la función de transferencia correspondiente a los datos que introducimos en este script, y esto pues ya puede servir para que, por ejemplo, imaginando la situación de tener que analizar 10 funciones de transferencia diferentes, no tener que estar tecleando 10 veces un código y 10 veces los datos, sino que simplemente utilizamos ya esto como una especie de programa y vamos cada vez que lo queramos, vamos cambiando los datos. Por ejemplo, pues aquí yo puedo volver a poner práctica y ya me pide que ingrese otro numerador, que ingrese otro denominador. En este caso pues puedo hacer incluso muchos tipos de experimentos o de meter varios tipos de datos, y aquí puedo ver incluso cómo me sale esta otra función de transferencia muy diferente porque utilicé por ejemplo valores en este caso negativos, y esto pues es para uso y propósito de la persona que lo haga. Simplemente se trata de analizar la utilidad que tienen los archivos .m y de que pueden ayudarnos a volver los trabajos de una manera mucho más eficiente, sencilla y práctica. Y el ejercicio 3 es trabajar, bueno, era trabajar con lo mismo, nada más nos decía que agregáramos
la opción para que la graficara. Entonces aquí simplemente fue lo que se añadió en la línea 19 de código step C, y esto ya nos permite obtener cada vez que lo deseemos la gráfica correspondiente a la función de transferencia que nosotros mismos definamos en un inicio. Si ya queremos hacer una función de transferencia más avanzada, que a lo mejor en el numerador también tenga ese, pues se puede modificar el script, no pasa nada, se puede realizar modificaciones para todo tipo de funciones de transferencia. Y ya viendo los resultados, pues simplemente se nos hacían énfasis en los controladores PIPD, y ya tenemos la función de transferencia de cada tipo de controlador, tanto el PIPD como el PID, que es uno mucho más completo. Y esto no nos metimos muy a fondo porque pues ya los parámetros y los cálculos de todo esto ya se ven más a detalle en la materia de control. Fue más en el sentido de pues analizar que tienen una gran repercusión, o que sí se puede controlar la respuesta de una función de transferencia con este tipo de herramientas, ya que las prácticas que realizamos anteriormente simplemente habíamos estado analizando la respuesta a los diferentes tipos de entrada, pero sin nosotros tener ningún tipo de alcance en ellas, sino simplemente estar trabajando. Si analizamos también en el caso de los resultados de la práctica 8, las gráficas obtenidas en el paso 1, pues esto también nos sirvió más que nada para comparar que las funciones de transferencia pues van a tener comportamientos muy diferentes dependiendo del tipo de entrada que utilicemos. Aquí se analizó, por eso usamos 4 entradas diferentes, y vemos que para cada una de ellas pues la función o la gráfica de la función se comportaba de manera diferente, y por ello pues también siempre se especifica qué tipo de entrada utilizar. Pues esto fue en general todo en cuanto a la práctica. Nos sirvió mucho poder entender ya todo esto y poder también aprender a trabajar con más comandos tanto de MATLAB como de Simulink. Sin duda un software muy completo y muy importante, que nos puede ayudar también en muchos aspectos de la carrera, de tanto en otras materias como en estas que se requieren de mucho análisis o fundamento matemático.